Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en esta cápsula cultural. Antes que otra cosa, déjenme decirles que eh, mi celular se me cayó hace unos días y está ya toda la pantalla con el cristal reventado y no sé si la cámara esté fallando, así que por favor, si alguien me puede indicar si me ven y me escuchan bien y ya en unos días debo de cambiar ya de aparato o superar mi torpeza tecnológica y poder transmitir desde mi computadora, pero no lo he podido hacer. Así que bueno, vamos a intentar hacer esta cápsula todavía con este celular mientras lo logre mantener con vida y ya pronto tendremos un nuevo aparato y todo en orden. Bueno, bien, habrán visto, ¿verdad? A ver si me puede decir si está todo en orden, ¿verdad? En fin, la cápsula de hoy, muchas gracias, mi querido Francisco, se ve y se oye bien, perfecto, muy bien. Entonces yo soy el único que me veo mal porque está todo ya aquí con los cristales rotos, mi pantalla. En fin, qué bueno. Ok, el título de la cápsula es Historia de la Nación Latinoamericana con motivo de la sexta cumbre de la CELAC México 2021. No recuerdo si ya hice una cápsula. A ver, Historia de la Nación Latinoamericana es el título de un libro extraordinario escrito por Jorge Abelardo Ramos. A Jorge Abelardo Ramos ya le dediqué una cápsula el año pasado. Lo recuerdo perfecto. No me acuerdo cómo llamé la cápsula. No recuerdo si lleva el mismo nombre. No me acuerdo. Eh, pero bueno, no tiene problema. En realidad, creo que es pues de los pocos autores contemporáneos que creo yo que tiene, y americanos, sobre todo hispanoamericanos, que tiene esta concepción historiográfica, unitaria, orgánica, integral de América Latina o de América Hispana o de Hispanoamérica, como lo quieren llamar. Aunque bueno, cuando luego se dice eso de como quieras llamar, eso también es medio peligroso. No necesariamente, no, retiro lo dicho. No es como quieran llamarlo. Optar por una u otra implica ya una toma de postura, es la cuestión. Es como cuando dicen, claro, llámale como quieras, pero pues yo creo en Dios, ¿no? Y entonces como quieras, pues no es como quieras, qué idea de Dios defiendes, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, lo que pasa es que luego uno para entenderse, ¿verdad? Para darse a entender utiliza estas muletillas, llámenle como quieran. Pero en realidad no es lo mismo 8 que 80, ¿verdad? Como dicen en España. Entonces, la cuestión conceptual es fundamental. Entonces, claro, una cosa es América Latina y otra cosa es América Hispana, por ejemplo. La idea de América Latina fue puesta en circulación durante el siglo XIX en el contexto de la invasión, en el contexto del imperio de Maximiliano, aquí en México, eh, que formaba parte del contexto ampliado de el régimen napoleónico de Napoleón III en Francia. Entonces, la idea de América Latina supone que América, como entidad histórica y política, está incorporada en una estructura de características latinas, entendiendo a lo latino como algo anclado al origen clásico de la antigüedad latina romana, ¿correcto? A eso se refiere. A la latinidad antigua y medieval, que en realidad es la matriz en donde cristaliza la tradición judía y la greco-helenística. Es decir, la estructura ampliada del Imperio Romano es la gran síntesis histórica de la antigüedad. Ahí cuaja la tradición judaica, cristiana, toda la línea judía y toda la línea greco-helenística. Ahora, la antigüedad griega, luego el helenismo post-alejandrino, todo eso cristaliza en la matriz histórica del Imperio Romano. Eso es la latinidad, ¿sí? Eh, como dice Leo Strauss, el triángulo Atenas, Jerusalén y Roma. Eso es Occidente. Atenas, Jerusalén y Roma, los tres vectores, es decir, son los tres puntos de los cuales se proyectan trayectorias históricas vertebradoras de una matriz universal. Creo que ya la cápsula anterior le dediqué a hablar de estas cosas, de esto, ¿verdad? Bien, creo que se cortó un poquito, pero aquí seguimos. La cápsula anterior le dediqué a hablar a explicar estas, bueno, en fin, a explicar estas cosas. Bueno, en fin, la idea es que, claro, los franceses, como siempre quieren colgarse todas las medallas, Napoleón III, a mitad del siglo XIX, planteó la idea de que América
es América Latina, en el entendido de que es heredera de la tradición latina, según la estoy explicando. Pero la estrategia de Napoleón III era que, como se suele decir, la especie quedara anegada en el género, es decir, lo específico, en este caso América, quedara disuelto en lo más genérico, que es la latinidad, ¿correcto? ¿Cuál era la jugada? La jugada era que el carácter estrictamente hispánico de América quedara disuelto en una matriz más amplia, que era la matriz latina. Cosa que es cierta, es decir, en términos de idioma, pues claro, la gramática latina, la estructura gramatical latina es lo que está detrás de las lenguas romances, ¿correcto? Del español, del francés y del alemán, fundamentalmente. Como en cuanto a estructura gramatical, como decía Gustavo Bueno, de no haber sido por el latín, los alemanes seguirían subidos a los árboles, ¿verdad? Seguiría siendo un idioma bárbaro. El latín es la estructura gramatical que vertebra las lenguas modernas, ¿correcto? Pero entonces, claro, la jugada de Francia era que lo hispánico quedara, lo hispánico, que es lo que nos caracteriza. Nosotros hablamos español. Somos 400 o ya 500 millones, no me acuerdo, de hispanohablantes. Pero claro, los franceses querían disolver ese denominador común, lo querían disolver y decir, claro, sí, hablan ustedes español, pero en realidad la estructura fundamental es la latina, de suerte tal que, vamos a decirlo así, el punto de referencia desde el cual se organizaba esa gran macroestructura dentro de la cual estaba incorporada la civilización americana, tenía como epicentro Francia. Francia como el epicentro, París como el epicentro de esa latinidad, ¿verdad? Claro, por eso aquí la idea de que Francia o París fue la capital del siglo XIX. Claro, por eso ya digo, cuando alguien habla de América Latina, muchas veces estoy casi seguro, sin darse cuenta, está utilizando o está incorporándose en las coordenadas del imperialismo francés, literalmente, ¿verdad? Claro, muchos a lo mejor no lo entienden y piensan que es lo latino cuando dice, claro, América Latina, Latinoamérica a lo mejor piensa, pues yo lo he escuchado por ahí y eso me sudan las manos, me produce colitis, tengo varios días colitis, cuando escucho que dicen, claro, América Latina, pues es yo qué sé, es lo latino, es la música latina, es Calle 13, estas cosas, ¿no? Y la música latinoamericana, pues lo vinculan como al folclore latinoamericano, entonces piensan, no, yo qué sé, sí, no sé dónde escuché esto, que Calle 13 es la idea de la Miami, ¿no? Lo latino, ¿no? Eso me pone son bobadas, ignorancia además, pensar que lo latino significa esto, la música latinoamericana, ¿verdad? Como el folclore latinoamericano. Porque en realidad no, en realidad es la estrategia geopolítica ideológica francesa que tenía, como ya les digo, tenía como objetivo desbordar o envolver a lo hispánico en una estructura mucho más amplia. Claro, entonces, claro, cuando uno opta, por ejemplo, yo suelo hablar de Hispanoamérica, pero no porque me sienta español, que ya lo he dicho 1000 veces, que español no tengo nada. Y por mí España que se disuelva, ¿verdad? Que está fastidiando Cataluña y País Vasco todo el tiempo, pues por mí que se separen. Y que eso se disuelva, claro, es un problema universal muy complejo. Creo que la cuestión española, sí, la cuestión hispánica, el problema español, el problema hispánico-americano, pues es un drama universal. Es como una sinfonía que estamos en uno de los últimos movimientos, creo yo. Y yo no sé qué va a ocurrir con España, ¿verdad? En el entendido de que esto se vaya a disolver, se separe Cataluña y País Vasco y en el fondo pues todas las comunidades autónomas. Es que fue un caos. Ya dediqué 2 cápsulas a España, creo, ¿verdad? Fue un caos, la transición española fue un caos y se generó la idea de las autonomías. Y entonces las 17 autonomías en realidad pareciera que están en un pacto federal de suerte tal que existe previamente esas nacionalidades que luego se federan, ¿verdad? Entran a una federación que es la España de las autonomías, pero con un montón de salvedades que hoy son las que tienen constantemente en ese conflicto de que Cataluña no es España, etcétera. Bien. Pero claro, yo cuando hablo de Hispanoamérica lo hablo en el sentido, pues un poco de Alfonso Reyes, de Vasconcelos o incluso de Manuel Ugarte. Cuando defendemos el carácter hispánico en el sentido de que hablamos español por madre mía, es decir, no porque, esto lo digo así porque luego ya se armó la controversia cuando vino aquí esta gente de Vox, y claro, cuando uno se mueve en estos esquemas tan maniqueos y un poco ignorantes históricamente, pues pareciera que hablar de España o el español
o lo hispánico, ya inmediatamente te vinculan con la derecha, pero no sé quién está hablando de eso, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Para estos efectos Andrés Bello, por ejemplo, el gran intelectual americano, extraordinario, una figura extraordinaria, Andrés Bello, entre chileno y venezolano, que redacta una gramática americana, precisamente, él estaba hablando en el contexto del español como una lengua universal. Pero claro, cuando tú metes todo al saco de izquierda y derecha, ahí la confusión es absoluta. Entonces, claro, yo cuando utilizo la idea de Hispanoamérica, lo digo en ese sentido, de que el español es nuestra lengua común, y que constituimos una plataforma de 500 millones de hispanohablantes y, como le he dicho miles de veces, el español forma parte de las 3 lenguas fundamentales del planeta. Chino va de nuevo, inglés, chino, mandarín y español. Lo demás son magnitudes menores, con todo mi respeto y con todo mi dolor, pero no importan. Desde el alemán, el francés, el italiano es para lucirse. Son lenguas para lucirse. O lenguas prehispánicas o lenguas africanas. Son lenguas que son marginales. Yo no estoy diciendo que tenga que desaparecer, pero la capacidad de incidir en el mundo no está dada en función de esas lenguas, está dada en función del español. A ver si nos entendemos de una buena vez. Curiosamente, ¿verdad? Los primeros que están ahí en España, que están ¿verdad? Rasgando las paredes, porque si se separa Cataluña y obligan a todos a hablar catalán, que nadie va a hablar, a nadie le va a interesar hablar catalán, ¿quién va a perder el tiempo con eso? Curiosamente, muchas de las grandes empresas editoriales del español tienen sede en Cataluña. Y entonces, claro, ¿qué van a hacer si todos eso es el ombliguismo más patético, ¿verdad? Están viendo hacia el ombligo. No, aquí el catalán como la lengua común, etcétera. Y entonces, si uno se quiere estudiar a Barcelona, hay que aprender catalán, etcétera. Claro, pues las grandes empresas editoriales cuyo mercado es Hispanoamérica, pues van a tener que trasladarse, yo que sé, a Buenos Aires. Sí, bienvenidas sean, en realidad. Claro, porque somos un mercado amplísimo, el mercado del español. Bueno, vaya manera de entrar, ¿verdad? En este asunto. Pero bueno, en fin, el asunto es que es parte del problema. Yo no sé si me acuerdo, no sé si les conté esta anécdota de Vasconcelos extraordinaria. Creo que sí, pero bueno, vale la pena recordarla. Le hicieron ahí un banquete a Vasconcelos con escritores españoles pues en Madrid, supongo. Y entonces estaba Unamuno y Valle Inclán. Unamuno es de origen vasco y Valle Inclán es de origen gallego. Y entonces, igual y a lo mejor fue por este complejo tremendo de la leyenda negra, que nos tiene a todos dándole vueltas a este problema ¿verdad? De conquistadores vencidos, víctimas, etc. Cuando se para Unamuno a dar las palabras, dice, claro, había escritores americanos, hispanoamericanos, y Vasconcelos, y entonces dice, bueno, sí, aunque mi lengua común con ustedes es el español, en realidad mi lengua materna es el vascuense, dice Unamuno. Que es una cosa falsa, no escribió nada en vasco, pero bueno, en fin, es este problema, es ese complejo que tenemos. Además, ¿quién le va a entender al vasco, verdad? Es un idioma tan horripilante que, bueno, en fin. Y luego Valle Inclán dice lo mismo. Valle Inclán era de origen gallego, así como hay 3 grandes escritores españoles de origen gallego. Valle Inclán, Camilo José Cela y Gonzalo Torrente Ballester. Y entonces dice Valle Inclán, bueno, pues yo también, aunque la lengua el español es nuestra lengua común, en realidad mi lengua materna es el gallego. Y entonces Vasconcelos, con la gallardía que lo caracterizaba, cuando le toca hablar, dice, pero va a tener que ser un mexicano el que les venga a decir a los españoles en España que su lengua materna es el español. Dejen ya de fastidiar. Un poco así, ¿verdad? Eso lo cuenta en algunos de los tomos de sus memorias. Bueno, en fin, se trata entonces de esta cuestión que, creo yo, para volver al tema, el autor que mejor ha entendido este problema americano como problema bolivariano, voy a decirlo así, en tanto que problema filosófico histórico, o sea, de filosofía de la historia americana, es Jorge Abelardo Ramos, este escritor argentino, marxista heterodoxo. Al decir heterodoxo quiero decir que estaba alejado del Partido Comunista Argentino, creador de la llamada Izquierda Nacional Argentina y uno de los principales promotores de la unidad continental, y además uno de los que recupera una figura de la que nadie habla, que es Manuel Ugarte.
Manuel Ugarte, a ver si tengo estoy, como se dan cuenta, estoy aquí en mi oficina. No tengo el libro aquí de Manuel Ugarte, lo tengo en mi casa. Manuel Ugarte fue uno de estos pensadores americanos de fines del 19 principios del 20 que planteaban un poco, esto remite al contexto pues de José Enrique Rodó, es decir, el problema el problema de la unidad americana, en el entendido de que, como ya lo he explicado en otras cápsulas, en la edad contemporánea, bueno, para no perderme, es que luego abro muchos paréntesis y luego es muy difícil volver a... O bueno, me cuesta un poquito de trabajo retomar el asunto y darle coherencia al asunto. Pero Manuel Ugarte, para terminar con Manuel Ugarte, es uno de estos pensadores americanos que proponía la unidad continental americana, pero decía que solamente se iba a lograr por vía socialista, es la cuestión. Él estaba hablando en el contexto del socialismo, sí, del socialismo de fines del siglo XIX, cuando se crean los partidos socialistas. Los partidos socialistas en el mundo nacen a fines del siglo XIX, en el centenario de la Revolución Francesa. Más o menos a los 100 años, sí, alrededor de 1889, más o menos, un poquito antes, un poquito después, en ese contexto, surge el Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Francés, Partido Socialista Argentino, de Juan B. Justo, Partido Socialista Mexicano, Partido Socialista... los partidos socialistas. Entonces, en ese contexto, Manuel Ugarte planteaba que era necesaria la unidad continental americana, pero esta solamente puede darse en clave socialista. Cuando gana Francisco I. Madero la presidencia de México, ¿no?, en esta presidencia muy corta, el Ateneo de la Juventud, que no sé si para eso entonces ya se llamaba Ateneo de México, pero bueno, en fin, los ateneístas invitan a Manuel Ugarte a dar una conferencia, creo que fue antes de que mataran a Madero, en 1912 vino Manuel Ugarte. Pero creo que fue muy incómodo, porque como era socialista era muy incómodo, etcétera. Creo que al final no dio la conferencia y se tuvo que regresar, una cosa así, ¿verdad? Bueno, en fin, Jorge Abelardo Ramos es uno de los grandes recuperadores de la figura de Manuel Ugarte. Entonces, claro, aquí está formulado el problema americano. El problema americano en realidad es un problema de la edad contemporánea, en el sentido de que entendamos que la edad contemporánea, como expliqué en la cápsula pasada, está organizada a partir de las revoluciones atlánticas que suponen la transformación del antiguo régimen en el nuevo régimen. ¿Qué es esto? Pues es la reorganización de un sistema de imperios universales, de régimen absolutista, que se organiza a partir del descubrimiento de América. ¿Sí? Las monarquías europeas descubren América y empiezan a pelearse entre ellas a muerte, ¿verdad? Los dos principales imperios europeos fue el británico y el hispánico, la monarquía católica, no, la monarquía, Carlos V, la dinastía británica, y el otro imperio no occidental era el imperio otomano, ¿verdad? Son los tres grandes imperios, y bueno, desde luego el imperio ruso por otro lado. Claro, cuando descubre América, Colón no es un problema, Colón no se enteró, Colón no es importante. Ya quitaron la estatua, pero en fin, pero es darle demasiada beligerancia a Colón. Colón no sabía, lo importante era el proyecto geopolítico de los Reyes Católicos, para que vean cómo va el asunto, ¿verdad? Lo fundamental eran los Reyes Católicos, que sabían que la tierra era redonda por Toscanelli, y entonces dice, claro, en enero en 1453 los turcos toman Constantinopla y convierten Constantinopla en Estambul y en el epicentro de su imperio, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano dura... poco antes desde el siglo XIII, me parece, hasta fin de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se disuelve el Imperio Otomano y Mustafa Kemal Atatürk, que era, vamos a decirlo así, era el Lázaro Cárdenas turco, crea la Turquía moderna y la occidentaliza. Ya dediqué el año pasado una cápsula a la decisión de Erdogan, el actual presidente turco, que es musulmán radical, la decisión de haber transformado la iglesia de Santa Sofía en una mezquita. Eso es una jugada, eso es un enroque histórico geopolítico de primera magnitud que muchos no tomaron nota de ello, pero bueno, en fin, así está el nivel. Entonces, claro, el Imperio Otomano, entonces el Imperio Otomano como uno de los grandes califatos, ¿verdad? Recuerden que el califato es el par islámico de las monarquías cristianas europeas. ¿Sí? Entonces, el sistema, esto en realidad, esta dialéctica es la dialéctica de la historia universal, señores. Porque
fundamentalmente tiene que ver con, en fin, el sistema de califatos se organiza una vez que muere Mahoma en 632 y entonces no es lo mismo, un poco la misma estructura de quién es el heredero auténtico de Mahoma, y de ahí surgen las dos vertientes del Islam, la chiita y la sunita, fundamentalmente. Así de la misma manera en que hay protestantes y católicos, ¿no? En torno a la interpretación de los textos, de los evangelios, etcétera, ¿no? Es una misma configuración. Bueno, esa gran configuración del sistema de califatos y el sistema de monarquías cristianas en realidad terminaría envolviendo el planeta entero, ¿sí? Y por eso es tan importante Europa, ¿no? De eso hablé la semana pasada. No se trata de decir, bueno, en fin, ya hablé la semana pasada de eso. Entonces, claro, cuando se descubre el continente, claro, entonces el proyecto de Colón era, claro, nada, Colón no importa. Era un pobre hombre en realidad. Bueno, no se le puede escatimar su heroísmo, pero en realidad no supo lo que estaba ocurriendo. Lo importante del plan geopolítico de los reyes católicos, porque como vengo diciendo, claro, en 1453 toman Constantinopla los turcos, pero en enero de 1492 concluye la reconquista, pero estaban en guerra geopolítica con el Islam, y en octubre Colón llega a esto, pero financiado por los reyes católicos. O sea, aquí lo importante era quién financió a Colón, es la cuestión. Más que sus hazañas, ¿quién lo financió? ¿Quién lo financió? La monarquía católica, los reyes católicos. ¿Verdad? Que Fernando e Isabel, que en 1469 es el matrimonio entre Fernando e Isabel, y juntan la corona de Aragón con la de Castilla, y ese es el núcleo histórico de la España histórica, digámoslo así. Que después, claro, es una serie de procesos. Esto lo explica muy bien John Eliot en la... ¿Cómo se llama el libro de John Eliot, de este historiador británico hispanista extraordinario? La España imperial, no me acuerdo, bien. O el Imperio Español, no me acuerdo. Pero él lo explica muy bien, con detalle, etcétera. Con lujo de detalle. Claro, bien, el antiguo régimen es eso, es esa transformación, esos imperios que se organizan a partir del descubrimiento de América, peleándose a muerte con el Islam. Cuando tienen lugar las revoluciones atlánticas, la francesa, la norteamericana y las nuestras, todo aquello se reorganiza en un sistema de naciones políticas con pueblo soberano. Pero aquí aparece el drama filosófico político fundamental de la edad contemporánea. ¿Cuál es ese drama? ¿Cómo articulas naciones que terminan fragmentándose? Porque en realidad, digamos, lo que queda iluminado es que la dialéctica de la historia o las relaciones mundiales van a seguir siendo dominadas por las grandes potencias, por los grandes imperios. Pero, y aquí está el problema precisamente, que estamos en el año de consumación de los 200 años de la independencia nacional. Estamos en el problema de que Iturbide, cuando consuma la independencia, el acta es el acta del Imperio Mexicano. Esto Jaime de la Arenal, el profesor Jaime de la Arenal, que es un historiador extraordinario, tiene un libro extraordinario que se llama Un modo de ser libres, que por cierto es como nosotros hemos titulado, bueno, con motivo de esto titulamos la exposición que inauguramos el próximo lunes, que se llama Los modos de la libertad, jugando con esta idea de Iturbide. Iturbide, cuando está entrando con el ejército trigarante, da una proclama y dice: mexicanos, ya sabéis, creo, ya cuentan ustedes con la libertad que les prometí en Iguala, ya saben el modo de ser libres, a ustedes les corresponde encontrar el modo de ser felices. Y por eso nosotros hemos titulado Los modos de la libertad, la exposición y el conjunto de mesas de discusión, que bueno, aprovecho para hacerle el anuncio. Vamos a tener de lunes a viernes de la próxima semana mesas de discusión y conferencias magistrales de lunes a viernes a las 5 de la tarde, todo modalidad virtual, y una exposición que se inaugura en el ala sur del vestíbulo principal aquí de Cámara. Claro, entonces Iturbide, el acta de independencia es el acta del Imperio Mexicano. Cuando no se tiene el conocimiento y la profundidad histórica y el contexto geopolítico para entender esto, pues uno piensa que era ahí un obsesionado con sentirse Napoleón. No, señor, no es que se sintiera Napoleón, es que el imperio era la figura fundamental de esos momentos. Todavía la nación política estaba en gestación. Ya lo he explicado. La nación política es la tesis central de Gustavo Bueno. La nación política es la máxima... Es la aportación más importante de la Revolución Francesa, la idea de la nación política en la cual las naciones étnicas se refunden. Lo que hoy se llaman pueblos originarios, en realidad la nación política jacobina francesa, es decir, la izquierda originaria, eso lo refunde. No hay bretones o alsacianos o normandos con su identidad y su autonomía. Todos pasan a ser franceses, esa es la cuestión. Y eso es la izquierda, no la derecha, la izquierda.
Precisamente la derecha lo que quería, claro, la derecha era mantenerlos así, como en parcelas separadas, que son las leyes, no sé si se han dado cuenta, no sé si esto lo he explicado a detalle, pero en realidad toda esta idea de la autonomía de los pueblos originarios es volver al antiguo régimen, es volver a las leyes de Indias, a ver si nos vamos entendiendo, es mantenerlos así en su identidad cultural, separados los unos de los otros, es la cuestión, pero es la derecha, ese es el antiguo régimen, son las leyes de Indias, ese es el asunto. Pero bueno, es la confusión que existe con el etnologismo, que ha sido catastrófico para los efectos de entender la vida de las naciones contemporáneas. Catastrófico y además confunde porque se piensa que es de izquierda defender eso, pero en realidad es volver al antiguo régimen, etc. Bien. Creo que ya dediqué una cápsula a esto de izquierda y derecha. Pero bueno, en fin, así las cosas. Entonces, claro, el problema que queda perfilado en la edad contemporánea es que cuando tú fragmentas todo en pequeñas nacionalidades, aparece el problema de cómo coordinas aquello. ¿Cómo coordinas eso? Sobre todo a la luz de que las grandes decisiones van a seguir siendo tomadas por los grandes imperios que ya no pueden llamarse así. Ya no pueden llamarse así, pero lo son. Hoy se le llama grandes potencias, países hegemónicos, ¿verdad? Se le llama países hegemónicos o grandes potencias, ¿verdad? ¿Qué son cuáles? Pues hoy podríamos decir que las grandes potencias o los grandes imperios, digámoslo así, que no llevan ese nombre, son las que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo único que importa en la ONU, que la ONU importa para muy pocas cosas, o prácticamente para nada, pero digamos, es como el directorio telefónico, pues bueno, el Consejo de Seguridad es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque son las potencias que tienen armas nucleares, bomba atómica. Lo demás es poesía y música celestial. Los que tienen bomba atómica son los que definen cómo se mueve el mundo. ¿Sí? Lo demás son derechos humanos, etcétera, ONGs, etcétera, buenos deseos, etcétera, ¿verdad? Pero un poco lo que dice Juárez, que a mí, en fin, con toda la admiración que le tengo, pues claro, esa declaración tan famosa, como entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, esa es la declaración desde una posición de debilidad. Porque, pues, bueno, claro, en el lenguaje diplomático siempre se utiliza así, ¿verdad? Lo importante es cómo se mueven las cosas a nivel geopolítico. Recuerden que la geopolítica, a diferencia del derecho internacional o de las relaciones internacionales, la geopolítica es el análisis de las relaciones mundiales a partir de la lucha implacable y a muerte por el espacio del poder. Es decir, al margen del derecho. Que es un poco la posición en la que yo siempre me muevo. Por eso siempre pareciera que yo soy políticamente incorrecto, porque yo no me muevo en el ámbito del derecho internacional. No porque lo desprecie, ya lo he dicho muchas veces. El derecho es una de las máximas expresiones de la racionalidad humana, sobre todo cuando cuaja socialmente, ¿verdad? El derecho es fundamental, porque el derecho es lo que codifica el movimiento de las sociedades, ¿verdad? Lo que está bien y lo que está mal, perfecto, bienvenido sea. Ahora bien, ese es el referente, pero la geopolítica es el movimiento de las potencias, es decir, la geopolítica es la perspectiva que te permite comprender por qué las potencias actúan, y desde una perspectiva geopolítica las potencias hacen lo que hacen porque pueden, no porque deben o porque se los permite el derecho, porque pueden, es la cuestión. Ese es el criterio de la geopolítica. Una potencia actúa porque puede, no porque debe o porque se lo permite el derecho. Claro, las naciones débiles, como no pueden, entonces apelan al derecho. ¿Sí? Y bien, está bien. Yo no digo que no deba de existir el derecho internacional. El derecho es para impedir que las potencias hagan lo que les dé la gana sin que nadie les oponga algún tipo de resistencia. Pero bueno, este más o menos es el escenario. Entonces, claro, la idea claro, entonces, el problema de Bolívar, por eso está en la postal, aquí pusimos a Bolívar, ¿verdad? Una foto de Bolívar, que es un poco el ejemplo, pero bueno, el bolivarismo, en fin, la otra figura fundamental en el contexto argentino, pues es Artigas, que es uno de los próceres de lo que hoy es Uruguay, y también tiene un proyecto continental, etc. Pero si ustedes analizan la historia americana, se darán cuenta que es un problema que está constantemente en pensamiento de distintas figuras, de distinto color ideológico, de distintas perspectivas. Está siempre ese problema planteado, desde Lucas Alamán, fundador del Partido Conservador, aunque el resto del partido, atribuirle a Lucas Alamán, que es el fundador del Partido Conservador, como un engendro de derecha, pues es una cuestión que tiene que replantearse, porque todas esas categorías luego son impuestas por los ingleses, como dice Marcelo Gullo, los ingleses son el máximo divisor común de Hispanoamérica. O sea, los ingleses son peligrosísimos. Y no es gratuito, es decir, ya lo he dicho, el principal enemigo en cuanto a imperios occidentales, el principal enemigo de Hispanoamérica era Inglaterra.
y en realidad buena parte de las, es decir, las independencias fueron orquestadas a partir de la influencia británica en élites criollas liberales, masónicas, hispanoamericanas, para derribar, resquebrajar la estructura de la monarquía católica española. Entonces, yo no estoy diciendo que estoy en contra de las independencias, no señor, pero hay que entender, lo que estoy diciendo es que tenemos que entender qué pasó y no andar de ingenuos, ¿verdad? Es decir, Fray Servando, ya lo he dicho muchas veces, Fray Servando va a Londres a conocer, se encuentra ahí con Bolívar o con etcétera, pero no y Londres los recibía, pero no porque Londres es amante de la libertad, no, Londres estaba calculando, Inglaterra estaba calculando que se disuelve el Imperio Español y yo voy a meterme ahí, claro, obviamente, ¿verdad? Con mi dinero, con mis bancos, con mis libras esterlinas, mis inversiones para los ferrocarriles, etcétera. Entonces, claro, ese primer periodo de independencias patrióticas tiene como punto de apoyo fundamental el imperio los ingleses. Entonces todo bien, bueno, se resuelve la independencia, pero como decía Carl Schmitt, protejo, luego obligo. Entonces, yo te protegí, ahora te obligo. Yo te financié tu guerra, ahora te obligo. Ahí te va mi dinero, ahí te van mis bancos, ahí te van mis inversiones, ahí te van mis intereses y cuidadito si me los tocas. ¿Sí? Esto lo explica el siglo XIX. Entonces, cuidado con la relación con Inglaterra, ¿verdad? Es decir, con todos los imperios, esa es la cuestión, ¿verdad? Los imperios, el británico, el norteamericano y actualmente el imperio chino. Hay un mapa, la otra vez lo vi, un mapa un poco espeluznante de toda la costa de la costa del Pacífico de Hispanoamérica o de América Latina, etc., con banderas de las principales inversiones portuarias en ese litoral pacífico. Todo es chino. Entonces estamos otra vez ante ese problema de los equilibrios geopolíticos ante grandes imperios que están devorándose o quieren influir en todos lados, ¿verdad? Entonces eso es lo que... Claro, Jorge Abelardo Ramos entonces es este historiador que plantea esta cuestión de la nación latinoamericana. En fin, hay varias historias de América, pero la mejor, creo yo, es esta de Jorge Abelardo Ramos, entre otras cosas porque tiene claridad sobre las razones por las cuales, o tiene claridad respecto de las coordenadas desde las cuales un inglés, un francés, un norteamericano hacen las historias de América Latina. La clásica, por ejemplo, es la de Leslie Bethel, de la Universidad de Cambridge, una historia de América Latina en varios tomos. Esa es una. El otro clásico es de Tulio Halperin Dongui, el gran historiador argentino, historia de América Latina, es interesante. Pero la mejor historia es la de Jorge Abelardo Ramos, porque él, en el título está dicho todo, historia de la nación latinoamericana. Y aquí queda planteado entonces este problema de la CELAC o de la OEA, ¿verdad? La Organización de Estados Americanos. Voy a leerles un poco lo que dice Jorge Abelardo Ramos. Aquí lo tengo, por cierto. Este es el de Historia de la Nación Latinoamericana, que este lo compré en Buenos Aires, en Caracas. Y este lo compré en Buenos Aires. Revolución y Contrarrevolución en Argentina, de Jorge Abelardo Ramos. Son libros verdaderamente magistrales. Y no se crean, aunque uno esté leyendo la historia argentina, en realidad estás viendo la historia del continente. Fíjense cómo comienza la revolución, perdón, y luego pedí otro, este es entre pólvoras y chimangos. Chimangos no sé, es un término argentino, pero son artículos periodísticos de Jorge Abelardo Ramos, que era un verdadero genio, Jorge Abelardo Ramos. Además una ironía como Marx, una mezcla de Marx, Vasconcelos, etc. Genial. Entonces fíjense ustedes, dice Jorge Abelardo Ramos, allí donde él dice Argentina, pongan ustedes México, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, todo, es decir, todo el continente, Hispanoamérica, quiero decir. Entonces dice, la historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. ¿De dónde proceden nuestras líneas, los límites actuales? ¿El origen de estas fronteras responde acaso a una razón histórica legítima? ¿Nos separa una barrera idiomática, cierta muralla racial evidente? Ojo con esto de la barrera idiomática. Dice, ¿nos separa una barrera idiomática? Él se pregunta. Obvio que no, pero si se trata ahora de fragmentar todo en infinidad de lenguas, ahí va a aparecer la barrera idiomática. No sé si me estoy explicando. Que es lo que están haciendo en España, ¿verdad? Quieren poner barreras idiomáticas, el catalán, pero claro, el catalán es una barrera idiomática para mí y para ustedes también, para todos nosotros.
o el gallego. Luego yo hago unos corajes, bueno, tampoco demasiado, pero bueno, pongo ahí, cuando entro a televisión y veo ahí el canal gallego, el canal no sé qué, y empiezan a hablar en gallego, y dices, pero ¿y estos quién les entiende? Vaya ombliguismo, es hablar para ellos nada más. No se dan cuenta que si hablan español le entienden 400 millones de americanos, ¿verdad? Que hablamos español. Yo me acuerdo de una anécdota, y esta me la contó un amigo que estuvo en Barcelona, estudió, pobrecito, sufriendo, ¿verdad? Y con los catalanes, que estudió letras hispánicas en la Universidad de Barcelona. Y entonces contó la anécdota de un chino que emigró a Barcelona y lleva a sus hijos a la escuela. Y a estos en la escuela se les ocurre poner como requisito que se tenga que hablar catalán como lengua oficial de la escuela. Y el chino, ahí ya saben, ¿no? Todos así como tímidos, pero están tragados al mundo, ¿verdad? Y va y le dice, oiga señora, pero no, o sea, yo no quiero que mi hijo, que nada más habla chino, mandarín, yo no quiero que solamente aprenda catalán. Yo quiero que le enseñen español a mi hijo, porque les dice, ¿qué tal si se quiere ir a Argentina, a México, etcétera? Y nada más vas a saber catalán. ¿Para qué le sirve el catalán? Para estar ahí en Cataluña, ¿verdad? Viéndose el ombligo. Y lo mismo en País Vasco, etcétera, ¿verdad? Extraordinaria la anécdota, ¿no? Clarifica todo. Entonces, bueno, se pregunta Jorge Abelardo, marxista, ¿eh? No es la cuestión, este no es ningún cura que esté aquí hablando desde la derecha, no, señor. ¿O es por el contrario, se pregunta, el resultado de un infortunio político, de una vicisitud de las armas, de una derrota nacional? O sea, nuestras fronteras nacionales no es más bien el resultado de una derrota histórica. Sin duda aparece como fruto de una crisis latinoamericana, puesto que América Latina fue, en un día no muy lejano, nuestra patria grande. Somos un país porque no pudimos integrar una nación. Y fuimos argentinos, venezolanos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. El ímpetu continental de los revolucionarios de Mayo había nacido en límites más vastos y complejos que los que hoy nos definen como Estado. Nuestra irrupción a la vida histórica se expresa en grandes campañas que recorren la América toda. Pero el reflujo posterior disuelve la antigua unidad. Aquella grandiosa nación que midieron las espadas de Bolívar y San Martín es amputada en 20 estados. Los ejércitos de argentinos, colombianos y orientales, o sea, Uruguay, altoperuanos, venezolanos y chilenos, que mezclados combatieron contra la reacción absolutista en América, fíjense ustedes, no dice combatieron contra España, combatieron contra la reacción absolutista, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Javier Mina, Navarro, viene a pelear a América contra la reacción absolutista de Fernando VII, cuando regresa, una vez que vencen a Napoleón, regresa Fernando VII, proscribe la Constitución de Cádiz, y entonces es una cuestión no de España contra no de americanos contra españoles, sino de liberalismo hispánico contra la reacción hispánica americana. Es un movimiento intercontinental, no sé si me explico. Se disociaron en dos, entonces dice que mezclados combatieron contra la reacción absolutista en América, se disociaron en 2 decenas de ejércitos opuestos. Allí permanecen montando la guardia en las fronteras de nuestra insularidad. De ese hecho nació el mito antihistórico de nacionalidades que jamás existieron en el común origen y que son el símbolo provincial de nuestra debilidad frente al imperialismo moderno. La nación, que hasta 1810 era el conjunto de América Hispana y en cierto sentido también España, o sea, la Constitución de Cádiz, se disgrega en una polvareda difusa de pequeños estados. Son las nacioncitas de las que habla Vasconcelos. Vanidosos y ciegos, se reservan la soberanía de su propia miseria. Mientras disputan con sus vecinos mezquinas lonjas territoriales, los grandes imperios, poderosos por esta balcanización, ofrecen sus buenos oficios como árbitros de nuestras disensiones de campanario. En el siglo que presencia el movimiento de las nacionalidades, la América indoibérica pierde su unidad nacional. En nuestros días se festeja dicha tragedia. Esta monstruosidad ilumina sombríamente la pérdida de la conciencia nacional latinoamericana. Recobrarla por un acto de reposición de nuestro pasado histórico será el primer paso de nuestra revolución.
el proletariado latinoamericano del siglo XX se ha convertido en el heredero de todas las tareas nacionales que la historia dejó sin responder. Que la historia dejó sin resolver. Sería imposible evaluar lo que fuimos y lo que somos si ignoramos por qué dejamos de ser. Sería imposible evaluar lo que fuimos y lo que somos si ignoramos por qué dejamos de ser. La Revolución de Mayo, Argentina, que los pseudodemocráticos de la Argentina actual santifican para ocultar su significado, es parte indivisible de un grandioso proceso iberoamericano que encuentra su centro hirviente en la Revolución Española de 1809-1808. Esto es extraordinario. Para que vean, Jorge Abelardo Ramos estaba viendo el mapa de España y América. La Revolución de Mayo, hablando de Argentina, pero nosotros podríamos decir la Revolución de Dolores, o sea, el grito de Dolores, o más bien, la Revolución de Chilpancingo, ¿no? La tendencia de Chilpancingo, o sea, Morelos, es parte indivisible de un grandioso proceso iberoamericano que encuentra su centro hirviente en la Revolución Española de 1809. No olvidemos, ya lo he dicho también muchas veces, los textos extraordinarios de Marx y Engels para hablar de la revolución en España. Marx y Engels, por eso, claro, estas cosas hay que estudiarlas y explicarlas, porque claro, cuando luego viene esta gente de Vox y empiezan a hablar de iberoesfera, etcétera, entonces la gente inmediatamente dice, claro, si Vox, que consideran de extrema derecha, que eso hay que explicarlo, porque tampoco es extrema derecha, pero bueno, en fin, como ellos dicen iberoesfera o hispanoamérica o hispanidad o remiten al español, entonces yo no puedo utilizar eso porque eso es la derecha. No, señor. Esa es la confusión maniquea que confunde todo. Tú puedes perfectamente plantear estas cuestiones desde la tradición de la izquierda liberal, en realidad, que es la tradición en la que queda insertada la tradición americana, bolivariana, de la insurgencia. Es la cuestión. Recuerden, hay 6 generaciones de izquierda, según Gustavo Bueno. Izquierda jacobina, Francia. Izquierda liberal, Hispanoamérica, somos nosotros. Ahí está insertado esto. Izquierda anarquista, izquierda socialdemócrata, izquierda comunista e izquierda asiática, China. Luego, en Historia de la Nación Latinoamericana, hay una parte extraordinaria que dice, ahí les va como dice en Historia de la Nación Latinoamericana. Dice, la nación hispano-criolla, unida por el rey, creada en realidad por la monarquía española, se convirtió en un archipiélago político, una polvareda confusa de islas múltiples, gobernadas por los antiguos oficiales de Bolívar o de San Martín. Los jefes bolivarianos se habían sumido en la decepción o se habían corrompido en el poder. Se dejaron mimar por los exportadores y hacendados. Estos se relamían los labios al atrapar después de la sangre las pequeñas soberanías, trocadas en prósperas satrapías. Esa historia se narra aquí, es lo que está explicando, cómo se generan pequeñas soberanías con élites que se alían con los ingleses, por ejemplo, es lo que pasó. Esto es clarísimo como ocurre en Argentina y Uruguay. Se crean estas pequeñas soberanías y estas élites criollas agroexportadoras se alían con los ingleses, ¿verdad? Y claro, entonces se sienten de élite porque van a Londres, ¿no? Y usan eso, la ironía de Jorge Abelardo es extraordinaria. Dice, claro, se estaban asando de calor ahí en sus haciendas en Buenos Aires, pero vestían con lujo y con ostentación sus abrigos de tweed británico, ¿verdad? Para sentirse ingleses, ¿verdad? Era tan patética, la idea era como changos, ¿verdad? Querían copiar la moda británica, ¿verdad? Para sentirse, pues yo qué sé, ¿no? Parte de la realeza, ¿verdad? En fin, es el complejo de inferioridad de las élites. Ya no encuentro dónde está esa cita que es extraordinaria. Todo el tiempo te está sacando la risa sarcástica, Jorge Abelardo. Entonces dice, a diferencia de las historias usuales de América Latina, que reproducen en la literatura el drama formal, pues describen las historias particulares de cada estado a partir de la muerte de Bolívar, país por país, como Leslie Bethel, la historia de Cambridge, de América Latina, o de alguna manera Tulio Halperin Dongui, que es un buen libro, pero siempre va parcelándolo por países. Por ejemplo, el Colegio de México también comete el mismo error. Tiene historia mínima de México, y aquí estoy viendo pero no me puedo parar, estoy viendo historia mínima de Perú. Siempre es historia mínima de Venezuela, de Perú, de Colombia, etcétera. Claro, pero lo que hace Jorge Abelardo es verlo integralmente. Entonces dice,
sin rastrear sus vínculos de origen, sin considerarlos como parte de una nación desmembrada, que omiten evocar los pensadores iberoamericanos que fueron la conciencia despierta de una América Latina entrevista como una totalidad histórica. Por el contrario, este libro, es decir, contra todo eso, este libro aspira a recrear como un conjunto todo lo que fue, lo que es y lo que será. Este libro aspira a recrear como un conjunto todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Esto es buenísimo, ¿eh? Porque aquí esto fue muy famoso, esto de lo que va a hablar ahora, es lo que aquí en México generó o hizo el llamado grupo de los Hiperiones. Los Hiperiones fue un grupo que se configuró de filosofía alrededor de Leopoldo Sea, Emilio Uranga y algunos otros, que estaban, que a mí siempre me pone de malas leer estas ondas de estas cuestiones que escribieron sobre lo mexicano. La idea de lo mexicano, como si lo mexicano fuera algo esencial, ¿verdad? Y entonces dice, fíjense cómo dice Jorge Abelardo, dice, durante décadas aparecieron libros sobre la argentinidad, la peruanidad, la bolivianidad, la mexicanidad en cantidades ingentes. Ahí está lo que estoy diciendo. Qué afán de estar viendo lo estrictamente mexicano. Caramba, pero es que prácticamente es la misma historia. Y en realidad todos son católicos, aunque yo sea ateo, pues eso es lo que más da, ¿verdad? O sea, todas las principales capitales americanas tienen una catedral católica ahí articulando el asunto. Eso es lo importante. Al margen de que Dios no exista ni puede existir. Pero ahí no hay una mezquita, es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, catolicismo como principal religión y español como lengua común. ¿Qué más le quieres tú rascar para ver microidentidades, ¿verdad? Ahora, claro, con lo de los pueblos originarios y el tango de la multiculturalidad, pues quieren fragmentar aún más esto. ¿Pero para qué? Es la cuestión. ¿Para qué? Fragmentarlo en las multiidentidades. Y entonces, claro, en Bolivia, ¿verdad? Ya lo he contado, 32 nacionalidades. ¿Y por qué no 128? ¿Por qué no 128 nacionalidades? Y si son 128, bueno, ok, 32 en Bolivia. Bueno, vamos a sumar todas las del continente. Entonces, ¿cuántas microidentidades originarias? 628. ¿Y para qué? ¿Para qué esas microidentidades? Después, ¿cómo lo rearticulas? ¿Cómo lo coordinas? Y una y dos, ¿quién se beneficia de esto? De esa descoordinación total. 628 microidentidades, ¿para qué? Con sus tortillas de un sabor y acá unas cuestiones de tipo folclórico, que bueno, en fin, tienen su interés, ¿verdad? Tienen un interés antropológico, pero aquí la escala no es la antropología, que es un poco lo que ocurrió. La antropología mete el problema. Esto surge a partir de los 60 y los 70, es una de las derivaciones del 68. La antropología la antropología mete el etnologismo, el criterio étnico para entender estas cuestiones, cuando en realidad lo fundamental es ver cómo la historia y la política va mezclando grupos étnicos y los va arrojando a procesos universales que primero fueron los grandes imperios y a partir de las revoluciones atlánticas, según vengo explicando, desembocan en naciones políticas con pueblo soberano, pero unificado. Entonces dice Jorge Abelardo, todos andaban a la busca de su propia identidad nacional o cultural, pero pocos se consagraron a redescubrir la identidad latinoamericana, que era la única capaz de permitir que América Latina, con todas sus partes, se delimitara como un poder autónomo ante un mundo codicioso y amenazante. En tal situación, no podía extrañar que desde el ocaso de los grandes unificadores y hasta nuestros días se reiteraran políticas y emprendimientos tendientes a hipertrofiar las diferencias o a ahondar las particularidades, ¿no? Es hipertrofiar la diferencia y ahondar lo particular, la microidentidad, entonces la exalto, pero claro, ¿no? Ahí volvemos al problema. Como cabía esperar, producida la independencia de España, las nuevas estructuras contaron con sus obvios ejércitos, escudos. Esto es extraordinario. Aquí es genial Jorge Abelardo, porque vean cómo lo dice. Dice, claro, una vez que se liberan en Ayacucho 1824, liberación de Perú, y luego Bolívar intenta en 1826, intenta reorganizar esto, ¿verdad? Entonces dice, claro, como cabía esperar, producida la independencia de España, las nuevas estructuras contaron con sus ejércitos, sus escudos y sus empréstitos ingleses, ¿no? Ahora sí, cada nacioncita tenía ahí a su embajador inglés, ¿no? Llevándole su dinero y su banco, su inversión para los ferrocarriles, etcétera, ¿verdad? Todos, claro, faltaría más, ¿verdad? Si es lo que financió todo Inglaterra, ahí te va mi dinero y cuidadito y me lo tocas bien.
sus empréstitos ingleses, sus constituciones, sus códigos civiles, héroes y villanos, y por añadidura, con una literatura preciosa, hija de los puertos cosmopolitas y hasta con una historia para uso del delfín. Todo era chiquito, mezquino, provincial, pero cada estado miraba con el rabillo del ojo hacia las nuevas metrópolis anglosajonas, buscando en ellas las señales de aprobación. Relataba el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli que los intelectuales de su época acostumbraban referirse a sí mismos como miembros de la generación de posguerra, hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, decía Usigli, es que en México no hemos tenido una guerra, sino una revolución. Pero claro, era siempre intentarse ver cómo en función de lo que estaba ocurriendo en Europa. Pero aunque en Europa había sufrido una guerra y no una revolución, los cultores del espíritu en México se sentían hijos de una guerra vivida por otros, en lugar de serlo de una revolución que había conmovido su país hasta los cimientos. Todo resultaba una copia miserable. Bueno, en fin, este libro, yo ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, tiene que ser editado aquí, el Fondo Cultura tiene que editarlo y tiene que salir en todas las sesiones. Bueno, en fin, entonces claro, esto de la CELAC es a veces es un poco cansado, porque uno ve todos los o sea, la CELAC fue creada en el contexto cuando vivía Hugo Chávez en 2011 y fue un proyecto para articular una vez más a las naciones, a las repúblicas latinoamericanas. Que esto es Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Yo no sé por qué esto del Caribe me parece, en fin, ocioso. Y es otra vez este afán de particularizar. ¿Por qué el Caribe? Es Comunidad de Estados Latinoamericanos. Pero bueno, en fin, así lo pusieron. ¿Qué? Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, esto surge en 2011, igual, como intento de coordinar, tener estructuras de arbitraje, de resolución de controversias, etcétera, y de alguna manera fue contrapuesto a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos surge concretamente, entra uno a la página de la OEA, y tratan de explicar su origen en función de fines del siglo XIX. Pero en realidad la OEA surge en 1948 en el contexto de la Guerra Fría. Aunque ellos dicen claro, estoy leyendo la página de la OEA, dice claro, la OEA, algunos historiadores remontan el origen del sistema interamericano al Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar en 1826. Sin embargo, recién en 1889 los estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones. Entonces, según ellos, el antecedente más lejano sería el Congreso de Panamá, precisamente de Simón Bolívar, de 1826. Pero Vasconcelos, en Bolivarismo y Monroísmo, del libro del que también ya hablé, plantea que al Congreso de Panamá va a Estados Unidos. Y Lucas Alamán es el que dice, no puede estar aquí Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser el enemigo hemisférico. Y organiza el Congreso de Tacubaya, que ya tuvo lugar, pero ya de una manera muy desorganizada, no vinieron todos, etcétera. Estamos hablando de hace 100 años, básicamente. Entonces, por eso yo siempre he dicho, yo soy bolivariano vasconcelista, y Vasconcelos recupera la figura de Lucas Alamán, la encumbra, la recupera como un pensador que se daba cuenta de que la órbita hispánico-americano-católica iba a estar opuesta al hemisferio anglo-protestante, blanco. ¿Sí? Y de hecho esa es las dos grandes estructuras que están chocando. Por eso fue para mí tan importante haber visto la reunión entre Donald Trump y el presidente López Obrador, y prácticamente Trudeau, qué bueno que no fue, porque sobraba Trudeau. Canadá no importaba y no importa tampoco. Bueno, sí, tiene la minería mexicana en su control, entonces algo hay que hacer al respecto. Pero Trudeau es cantidad despreciable, porque lo importante es es decir, el continente americano. En el continente americano está desplegada una doble o dos manifestaciones de la historia universal. La línea anglo-protestante y la línea hispánico-católica. Al margen de que Dios no exista, ya lo he dicho 1000 veces, ¿sí? Pero estoy hablando yo desde un punto de vista geopolítico, es decir, ¿en qué sentido geopolítico? Pues en el sentido de la configuración de macroestructuras culturales, religiosas. Claro, y al decir culturales, el componente religioso ahí es fundamental, es la cuestión.
pero no porque crea yo en Dios, que no, que ya lo he dicho, sino en tanto que la religión es el plano en donde van tejiéndose relaciones sociales, se va perfilando códigos morales que van organizando las relaciones humanas. Después está el otro ámbito central de configuración de las relaciones humanas, que es la economía y la producción, ¿sí? Entonces, claro, lo sagrado y la producción, entre lo sagrado y la producción van configurándose las grandes estructuras civilizatorias. Y entonces, claro, el hemisferio americano está partido en esas dos grandes estructuras. Cuando López Obrador y Trump se reunieron, ahí estaban representadas esas dos grandes macroestructuras, con el conflicto migratorio. El conflicto migratorio. Trump quería poner barrera, pero Obama o Biden también la tienen, ¿no? O sea, no era un problema de Trump. Porque claro, esto a ver si luego le dedico una cápsula, que es un tema muy delicado, muy complejo, pero claro, es que precisamente la organización, es decir, la migración es una antes que después de las revoluciones atlánticas. Es decir, ¿por qué? Pues porque las revoluciones atlánticas lo que crea son fronteras nacionales. Antes no. Antes la migración no era un problema. Es decir, no tenía que haber una frontera y un código que te permitiera o te impidiera entrar a uno u otro país, ¿no? Era de otra manera. Pero la revolución contemporánea cierra las naciones, genera fronteras, y entonces ahí aparece el problema de qué hacemos con la migración, ¿verdad? Y eso no se resuelve apelando a derechos humanos. Eso sí, esa es la música celestial del derecho internacional y de la ONU, etcétera, que son las cuestiones que se explican en las carreras de relaciones internacionales, que sirven para ciertas cosas, pero después no te permiten. Es la ingenuidad total. A mi modo de ver, lo digo con todos los respetos, pero bueno, en fin, las cosas como son. Entonces, claro, la Organización de Estados Americanos en realidad aquí están explicando un antecedente que va prácticamente lo quieren remitir al Congreso de Panamá, y luego en 1889, y luego todo el siglo XX, con infinidad de asambleas, de tratados, que es un poco aburrido, se los voy a confesar, porque aquí citan, fíjense, dicen, en las primeras décadas del sistema americano se aprobaron varias convenciones sobre derecho internacional privado. La Convención sobre Derecho Internacional Privado, adoptada en la Sexta Conferencia Internacional Americana, en La Habana, en 1928. Si bien la convención solo fue ratificada por unos pocos países y no fue seguida por las naciones del Cono Sur, que prefirieron las estipulaciones de los tratados de Montevideo sobre Derecho Internacional de 1889 y 1939. Todo esto constituye un importante paso hacia la codificación, etc. Además de la Unión Panamericana, gradualmente se estableció un conjunto de instituciones con miras a facilitar la cooperación y emprender una importante labor de esferas específicas. Aquí esto es lo que es ya una cosa aburrida, ¿no? Están códigos y códigos y acuerdos y acuerdos y acuerdos y acuerdos, ¿no? Una cosa a través de los años se crearon las siguientes instituciones. La Organización Panamericana de la Salud en 1902, que luego se transformó en la Oficina Regional de la futura Organización Mundial de la Salud. El Comité Jurídico Interamericano de 1906, el Instituto Interamericano del Niño, 1927, la Comisión Interamericana de Mujeres, 1928, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 1928. Esto es muy curioso, yo tengo libros editados por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, curiosamente, de 1928, el Instituto Indigenista Interamericano de 1940, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de 1942 y la Junta Interamericana de Defensa de 1942. Después del establecimiento de la OEA, se crearon, entre otros, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Puertos y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En fin, claro, el corte fundamental es el proyecto soviético. Es decir, como aquí vemos, si ustedes entran en estas páginas van a ver ahí, acuerdo de esto, acuerdo para la salud, para la agricultura, para la infinidad de cosas, ¿verdad? Que luego al final no sirven para nada, etc. Pero bueno, el esfuerzo se agradece, digámoslo así. Pero en realidad el corte aquí decisivo es el fin de la Segunda Guerra Mundial, la configuración de la bipolaridad geopolítica constitutiva de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre las democracias occidentales capitalistas con la democracia popular con apoyo soviético, el enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿sí? Es decir, la Guerra Fría. Porque este es el contexto en el que surge la CIA y la OEA. La CIA surge en 1946. La CIA es la oficina de inteligencia, es la oficina de acción geopolítica
de Estados Unidos para combatir el comunismo. El gran teórico de todo esto fue George Kennan, el gran teórico de lo que se llamó contención. La contención, en algún momento lo expliqué, la contención es la teoría de Kennan, en virtud de la cual Estados Unidos tiene que ser el policía que allí donde aparezca un núcleo comunista va a ir ahí y lo va a contener. ¿Sí? Si es en Guatemala, a Guatemala va y tumba a Jacobo Arbenz, por ejemplo, en 1954. Si es en Irán, ¿verdad?, porque por influencia comunista, etcétera, Mossadegh nacionaliza el petróleo de la Anglo-Iranian Oil, es decir, del petróleo británico, golpe de estado a Mossadegh. Si es en Vietnam, pues en Vietnam. Si es en China, ahí no pueden porque los chinos tienen bomba nuclear atómica. Si es en México, en México. Si es en Venezuela, Venezuela, etcétera. Es la idea de la contención. Toda esta teoría de la contención es lo que estaba detrás de la organización de la CIA. Entonces la CIA, el FBI, la CIA es el par de cara al exterior de lo que es el FBI. El FBI es previo, el FBI es de los 20, lo funda Hoover. El FBI ¿no? es la inteligencia interior de Estados Unidos, ¿sí? Es contra el crimen organizado, etc. Pero la CIA fundamentalmente tenía el propósito de perseguir el comunismo y de frenar y de contener el comunismo allí donde apareciera. Y la OEA surge en 1948 en esta cadena de congresos y de reuniones panamericanas. Hay una que tiene lugar en Bogotá en 1948 y ahí es donde surge la famosa Carta de Bogotá, que es la carta de naturalización, de la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos. Y la OEA entonces, desde entonces se convirtió en ese instrumento de influencia, no tanto militar desde luego, pero sí ideológica, para ir arbitrando y sancionando y calificando el contenido o la dirección que cada uno de los países hispanoamericanos o latinoamericanos, no es como quieran llamarle, cada quien ya opte por la que mejor le convenga, según lo que he estado aquí explicando, que desde la OEA se va sancionando, se va diciendo, este gobierno está bien, este no me gusta, aquí estos no, estos sí, estos no. La gran controversia fue en 1961, me parece, 61 o 64, no me acuerdo, cuando la OEA expulsa a Cuba de su organismo, porque no le gustó el régimen que adopta Fidel Castro. El único país que votó en contra fue México. México se abstuvo de votar para sacar a Cuba de la OEA. En esa misma tradición, ahora, como debió haber sido, y se hizo con gran dignidad y con gran soberanía, se invitaron a todos los países hispanoamericanos a esta reunión de la CELAC, entre ellos Venezuela y Cuba, y se generó esta controversia de la que todos más o menos estamos al tanto si se revisa la prensa alrededor de esto. Pero claro, la CELAC surge, así, digamos, la CELAC surge, es un contexto nuevo, ya no existe la Unión Soviética, ya está la magnitud del Islam como una magnitud geopolítica beligerante y China como la gran potencia geopolítica que está tragándose al mundo, y está en el contexto de la revolución bolivariana, ¿verdad? El régimen venezolano que recupera la tradición geopolítica bolivariana clásica del 19, con la idea de configurar un contrapunto de coordinación continental que le plante cara a la OEA. Y lo interesante de la reunión que acaba de tener lugar en México es que tanto el presidente como el canciller Marcelo Ebrard están planteando la necesidad de, pues no sé si de disolver o de reorganizar la OEA o de plano ya ignorarla y de empezar, no empezar, porque si se dan cuenta esto lleva 2 siglos. Por eso luego es un poco cansado, porque parece que están dándole vuelta siempre a lo mismo, ¿verdad? Pero es lo que dice Jorge Abelardo. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Siempre está apareciendo ese problema. Y además dice por aquí, ya no tengo la cita, no se las puedo leer, pero decía, claro, no es que no nos podamos unir porque seamos subdesarrollados, es que somos subdesarrollados porque no hemos logrado unirnos. Es lo que dice Jorge Abelardo Ramos. Y entonces, claro, el planteamiento que se hizo en México es la de pues cohesionar, darle mayor centralidad a la CELAC como el foro de articulación y coordinación continental, y lo interesante es que se propone a México como la sede de esa nueva posibilidad. Curiosamente, en el guión cinematográfico que hace Vasconcelos sobre Simón Bolívar, Vasconcelos, ya ven, era un genio, escribió de todo, y entonces él decía que quería hacer 3 guiones cinematográficos. Uno le iba a dedicar a Lucas Alamán, otro a Simón Bolívar y otro a Madero. Ya nada más hizo el de Simón Bolívar, esto está en sus obras completas. Y ahí planteaba, en uno de los diálogos
Ahí Simón Bolívar dice, claro, la capital de todo esto tiene que ser México, como heredero del gran virreinato de la Nueva España. Entonces, de alguna manera está recuperándose ese espíritu bolivariano vasconceliano y el espíritu Tacubaya de Lucas Alamán, que también Lucas Alamán dice, no, vamos a convocar desde México una rearticulación continental, pero en clave hispanoamericana, solamente en los países hispanoamericanos, y que Estados Unidos se mantenga al margen, porque es el imperio fundamental de nuestro tiempo. Bueno, esto es lo que yo tenía pensado plantearles ahora. Destacar estas cuestiones tan interesantes y recomendarles muchísimo el libro de Historia de la Nación Latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos, a ver si logro por fin que el Fondo Cultura lo edite. Ya me da un gusto tremendo, pero si ustedes lo buscan en internet, el libro se consigue en PDF. Es un libro que no tiene desperdicio, y vale la pena que todo joven americano lo lea, porque como dice Jorge Abelardo Ramos, a ver si lo recuerdo, no podemos evaluar lo que fuimos ni lo que podemos ser si comprendemos por qué dejamos de ser. Nos vemos la próxima.